La comunicación asertiva en un mundo tan violento y agresivo como el actual, donde los seres humanos iniciamos conflictos o diferencias, las expresamos o las iniciamos a través de la comunicación, es importante que potenciemos esta herramienta que se llama la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es esta herramienta poderosa que me permite reconocer los derechos propios, respetando también los derechos de los demás. La comunicación asertiva es la habilidad de expresar ideas positivas y negativas y los mismos sentimientos de una manera abierta, honesta y directa. A veces pensamos si podemos expresar lo que sentimos de la forma en que lo sentimos. Sí lo podemos expresar, lo que debemos es cambiar la forma como lo expresamos. La comunicación asertiva se vuelve en esa herramienta poderosísima para buscar de manera constructiva la solución a un determinado conflicto. O sea, de manera tal que esta herramienta es más poderosa de lo que nosotros podemos imaginarnos. Cuando hablamos de comunicación es importante que entendamos cómo se da ese proceso de comunicación. En el libro PNL para formadores, en esta publicación se cita el estudio de qué tan relevante, cuánto pesan las palabras que nosotros emitimos. Resulta que los movimientos corporales y las expresiones faciales tienen una ponderación del 55%, pesan un 55% cuando nosotros desarrollamos el proceso de comunicación. Los movimientos corporales y las expresiones faciales son el factor más importante. La parte vocal pesa un 38%. Y ojo, qué curioso, contrario a lo que todos pensamos, las palabras solamente tienen un peso del 7%. De tal forma que en un proceso de comunicación, las palabras no son lo más importante como cualquiera de nosotros pudiéramos pensar. O pareciera que eso es lo más importante. Pues no, en el proceso de comunicación, el 93% está representado por la parte vocal, por los movimientos corporales y las expresiones faciales. Solamente me interesa que tengamos en cuenta que lo importante no son las palabras que decimos, porque solamente pesan el 7%, sino la forma con la que la decimos. Por eso en nuestra cultura colombiana las mujeres dicen es el tonito con el que me dice las palabras. Es importante que tengamos en cuenta que todos los conflictos que se generan, solamente el 10% se generan por diferencias de opinión. El 90% de un conflicto se genera debido a la utilización de un tono de voz equivocado. O sea, que podemos tener diferencias de opinión, podemos discernir de un concepto, pero solamente el secreto está en utilizar el tono de voz adecuado, y para ello la comunicación asertiva se vuelve poderosa, y vamos a compartir cuáles son las herramientas que esta poderosa herramienta nos permite, nos da, nos suministra. Para ello es importante hablar de la comunicación no verbal. Y no en vano se dice que nosotros cuando estamos callados hablamos. Nuestro cuerpo habla permanentemente, nuestras expresiones faciales, nuestras posturas. Por eso cuando desarrollamos la comunicación no verbal, algunas expresiones válidas debemos tener en cuenta. Es importante mantener el contacto visual, mirar de frente a la otra persona. En la cultura latina esto no es un problema. Debemos mantener la cabeza y el cuerpo derecho a una distancia prudente cuando estamos interactuando con otra persona. Los gestos del cuerpo deben proyectarse relajados y moderados. Dentro de ese proceso de comunicación no verbal, es importante que la expresión facial esté acorde al sentimiento que estamos expresando. Y resulta que a veces estamos felicitando, reconociendo a alguien por un logro, pero esa expresión facial no es acorde con esa supuesta felicidad que estamos expresando de forma verbal.
nuestro cuerpo habla. La voz que proyectamos debe ser acorde a lo que se quiere comunicar. Si realmente estoy emotivo, estoy feliz, estoy contento, esa voz debe proyectar ese entusiasmo, esa energía. Entonces la expresión facial, cuando hablamos de comunicación no verbal, la expresión facial, la voz, el contacto visual, la postura, la distancia, los gestos del cuerpo son claves. Es importante resaltar que la comunicación tiene esa necesidad de equilibrio. Debe haber un equilibrio en la comunicación. Y cuando esa comunicación alcanza ese equilibrio, hablamos de la famosa comunicación asertiva. Pero cuando esa comunicación tiene vicios por exceso o por abundancia, esa comunicación puede ser pasiva o agresiva y son extremos viciosos de la comunicación. El equilibrio de la misma se da cuando la comunicación es asertiva. ¿Cuáles son los comportamientos no efectivos al momento de defender alguna posición desde estas posiciones viciosas o extremistas? Cuando uno toma una posición agresiva, por ende hay una expresión agresiva, esta genera pobres relaciones interpersonales. Estas expresiones agresivas terminan humillando al interlocutor. Estas expresiones agresivas terminan violentando, amenazando a los demás, por ende terminan violando los derechos, y estas expresiones agresivas terminan culpando inconscientemente al interlocutor. Pero está el otro extremo vicioso, la expresión pasiva. Es cuando las personas dejan que otros decidan por ellos. Esto genera frustración, genera culpa. Esto genera un proceso de insatisfacción, de coraje en la persona porque no tiene esa gallardía, esa valentía para defender sus posturas. Entonces estos son comportamientos no efectivos cuando buscamos defender una posición porque tomamos posiciones agresivas o posiciones pasivas. Hay unas posturas comunes en el lenguaje corporal. Cuando nosotros tomamos una posición agresiva, la cara colorada, se nos pone la cara colorada cuando estamos enojados, movemos la cabeza de forma disgustada de un lado a otro y el tono de voz se hace fuerte, o sea, es agresivo. Esta es una postura común, pero que no es asertiva, que violenta los derechos de las otras personas. Hay otra postura, la del extremo vicioso, la pasiva, que utiliza un tono de voz débil. Sencillamente a veces se tapan la cara con las manos, miran al piso, no levantan ni sostienen una mirada. Pero ¿cuál es la postura de esa comunicación asertiva? Es aquella que se apropia, se basa, se apoya en un tono de voz sereno, en el contacto directo a los ojos de forma respetuosa y con un lenguaje expresivo, o sea, asertivo. Reconozcamos cuáles son los principios básicos de la asertividad. ¿Cuándo es que se da un proceso de comunicación asertivo? Primero, cuando se es directo. Hoy vemos que con la tecnología y todas estas cosas, las personas terminan una relación sentimental por WhatsApp a través de un chat. Las personas terminan una relación profesional, laboral, a través de un email. Y resulta que uno de los principios básicos de la asertividad o la comunicación asertiva es ser directo, estar face to face, cara a cara. El segundo principio básico de la asertividad es ser apropiado. ¿Y qué es ser apropiado? En el momento, en el lugar adecuado. A veces queremos expresar algo de carrera, de prisa, pero es algo importantísimo que puede marcar, que puede lesionar, que puede afectar al interlocutor. A eso hace alusión cuando decimos que hay que ser apropiado en la comunicación. A veces somos muy fuertes, somos indiscretos, somos inoportunos. El otro principio básico es ser honesto con nosotros mismos y con el interlocutor. El ser honesto es decir el sentimiento que estamos expresando, por doloroso pero con
respetando el ser, respetando la condición de la otra persona, ser honestos. Si el amor se terminó, hay que expresarlo, se acabó el amor. Si no me siento cómodo en la empresa, con mi puesto, con mi rol, hay que expresarlo. Se acabó la pasión que generaba el venir a mi empresa. Hoy ya no la tengo, debo ser honesto conmigo, con mi empleador, con mi pareja, con mi familia, con mi amigo, debo ser honesto con la sociedad. No me siento cómodo con estas cosas que la sociedad me pide que haga. Y todo esto basado en el respeto por los demás y en el respeto por uno mismo. Los principios básicos de la asertividad, recordémoslos: ser directos, ser apropiados, ser honestos, el respeto por los demás y por uno mismo, y el tener en cuenta el momento y el lugar adecuados. Hay unos tipos de comportamientos que las personas manejamos cuando somos asertivos, que es el ideal, ser asertivo. Un comportamiento asertivo implica firmeza para utilizar nuestros derechos, para decir: óyeme, no me siento cómodo, esto no está bien. A veces es bueno decirle a una empresa: pero si yo todos los días llego puntual y todo el mundo no me respeta por la impuntualidad, no está mal decirlo de forma asertiva, respetuosa y discreta. Es expresar los pensamientos y los sentimientos de un modo directo, honesto y apropiado, sin violar los derechos de las otras personas. Cuando yo utilizo la comunicación asertiva, yo me considero importante, mi interlocutor es importante, los dos somos importantes en el proceso de la comunicación. Pero cuando yo utilizo una comunicación agresiva, yo estoy diciendo: yo soy importante, pero tú no eres importante, mi interlocutor no es importante. Y cuando yo utilizo de forma equivocada el otro extremo, que es la comunicación no asertiva o pasiva, yo estoy diciendo: tú eres importante, pero yo no soy importante. Entonces fijémonos cómo cuando utilizamos un comportamiento asertivo, estamos reconociendo que las dos personas que están implicadas en el proceso de la comunicación son muy importantes, pero nos permite, implica firmeza para utilizar mis derechos, expresar los pensamientos, los sentimientos de forma honesta, directa y apropiada, sin violentar los derechos de las demás personas. Cuando una persona utiliza la estrategia de comunicación pasiva, no defiende sus intereses, no expresa sentimientos verdaderos por temores, creen que no tienen derechos, no expresan desacuerdos, presentan sentimientos de indefensión, resentimiento e irritación. Estas personas que utilizan medios de comunicación pasivos tienen una ventaja, y es que no reciben rechazo directo de los demás. Pero la desventaja es que los demás se aprovechan de él. Cite un ejemplo: una persona pasiva se puede ir de vacaciones en su empresa, se puede ausentar y nadie lo va a extrañar. Mientras que una persona agresiva, que utiliza como estrategia de comunicación la agresividad, que violan los derechos, no tienen en cuenta estas personas los sentimientos de los demás. Ellos acusan, pelean, amenazan, agreden. Una ventaja para estas personas es que nadie les discute ni les refuta nada, o mejor, casi nadie, porque siempre hay otra persona violenta que estará en la misma condición de él, a discutir, a refutar, a irrespetar. Pero una desventaja enorme que tienen las personas que utilizan la estrategia de comunicación agresiva es que nadie les quiere a su lado. Cuando estas personas agresivas salen de vacaciones, en la empresa se siente una paz, el clima laboral mejora. Cuando estas personas se retiran de la empresa, hay fiesta. Cuando una empresa se dice que el agresivo se pensionó, hay una fiesta. Todo el mundo quiere que se vaya, pero nadie nunca se lo dijo. Mientras que una persona que utiliza la estrategia de comunicación asertiva, por ende una persona asertiva, consigue sus objetivos sin dañar a los demás. Se respetan a ellos mismos las personas asertivas, pero también respetan a todos los que lo rodean. Actúan, dicen y lo que piensan con franqueza y sinceridad, en el momento y en el lugar adecuados. Tienen autenticidad en los actos que realizan, están seguros de sus creencias y, ojo, lo más importante, una persona asertiva es que tiene la capacidad de decidir por él. El problema de los seres humanos es que a veces dejamos
que la vida decida por nosotros. Y tal vez lo que debemos pensar es, nosotros debemos tomar decisiones en la vida. Hoy yo quiero preguntarle a usted que está escuchando esta audioconferencia sobre comunicación asertiva, ¿qué estrategia utilizas? ¿Eres pasivo? ¿Eres agresivo o eres asertivo? ¿Cuál es la estrategia que tú utilizas? Porque a veces utilizamos la estrategia equivocada. La invitación es a desarrollar la comunicación asertiva. Es importante dentro del proceso de comunicación el no asumir. Nosotros asumimos muchas cosas y cuando nosotros asumimos, lo primero que hacemos es que nos tomamos las cosas de forma personal. Por eso es importante desarrollar la escucha activa. Solamente he querido hoy hablar de cuáles son esas premisas de la comunicación asertiva. Recordar cómo nosotros, si desarrollamos la comunicación asertiva, vamos de forma constructiva a solucionar un conflicto que podamos tener. Recuerdo los principios básicos de la comunicación asertiva y ellos son ser directos, ser apropiados, ser honestos, evidenciar ese respeto por nosotros mismos y por los demás. Y lo más importante, en el momento y en el lugar oportunos. Los invito, si no se han suscrito a nuestro canal de YouTube de Ovidio Peña, a que lo hagan. Y bueno, nos veremos en la próxima entrega con otro tema distinto, pero no menos apasionante. Un abrazo especial y muchas bendiciones.